Bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar con sus clases de secretariado bilingüe y la parte de operador contable. Leyendo por última vez esta semana el versículo o la meditación de Mateo 6:10, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Recordando que esta es la segunda parte del Padre Nuestro. Con lo que hemos visto la semana pasada, ¿verdad? Y lo que hemos visto esta semana, ya podemos ir pensando en aprendernos, si nunca lo hemos hecho, esa oración, ¿verdad? Ese modelo de oración que Jesús nos dejó. Recordando pues que inicia Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, con lo que hemos ido viendo y lo que veremos en las siguientes semanas, si vamos agregando todas las frases que hemos ido practicando, pues podríamos memorizarnos la oración del Padre Nuestro. Si nunca lo hemos hecho, pues sería interesante hacer la parte, digamos, quizás de nuestras reuniones familiares, el momento al tomar los alimentos, una pequeña oración, o antes de acostarnos, ¿verdad? Recitar esta oración, pero más que solo repetirla por repetirla, repetirla creyendo y valorando lo que nos dice. Bien, vamos a dejar eso hasta acá y vamos a pasar con la clase del día de hoy. Ayer estuvimos viendo cómo compartir documentos por medio de Google, ¿verdad? Ya este documento que está en pantalla lo estamos trabajando, digamos, de manera colaborativa. En sus correos tuvo que haber caído una notificación. A veces, si no cae en la bandeja principal, se va a la pestaña de notificaciones, ¿verdad? Y ahí le dice que a través de Google se les está compartiendo, se ha compartido tal documento. Dice quién es el que lo ha compartido también, ¿verdad? Manda la cuenta desde donde se compartió. Bueno, eso era hasta ahí, pero de este documento falta hacer una parte adicional. Entonces, vamos a trabajar con esa parte adicional. La parte adicional nos decía que insertásemos un logotipo, que es este que está acá, ya lo vamos a traer, ¿verdad? Para que quede ahí insertado. También nos dice que vayamos pensando en llenar con información, porque al final de cuentas este es un modelo, digamos, de una factura simplificada, que de acuerdo a lo que se explicó previamente, la factura simplificada, pues de acuerdo a la ley, al Código de Comercio del El Salvador, es un documento que se autoriza para montos inferiores a los $12. Es decir, hay un techo. Yo puedo tener un talonario de este tipo, puedo generar esas facturas de esa manera, siempre y cuando no sobrepase lo que son los $12. Es decir, la factura simplificada está pensada para mm, pequeñas y microempresas, para que el gasto en papelería no se vaya muy arriba, ¿verdad? Y no tengamos que estar gastando de más y sean facturas, porque por lo general las microempresas solo venden un artículo. No, a pesar que aquí hemos puesto varias casillas o algunos modelos traen varias casillas, en la praxis o en la práctica, digamos que una microempresa por lo general nos vende al detalle. Al detalle, un artículo, dos artículos, lo más, no nos incluye mucho. No es como cuando vamos, por ejemplo, a un supermercado, ¿verdad? Que allí incluso el sistema no es de factura, sino que es de tickets, puesto que es un gran listón de artículos, ¿verdad? Y pues eso sirve a los grandes negocios a hacer mejor un sistema con tickets que les permite ahorrarse costos. Ahora, cabe destacar, ¿verdad?, que ahorita en el país se está implementando ya la famosa facturación electrónica, de que le han hecho un gran bombo y platos, pero que al ir a ver lo que es, pues creo que deja un poco que desear, por lo menos a los consumidores, ¿ya? Porque no sé si están informados de esto, ¿verdad? Pero es bueno conocerlo ya que hemos entrado a este tema de la facturación. Eh, Se nos ha anunciado que viene la facturación electrónica. En grandes empresas ya están haciendo facturación electrónica. Usted a veces va a algunos lugares, ¿verdad? Y le dicen que si ya está ingresado sus datos,
que si no está ingresado, usted tiene que proporcionar pues su nombre, su DUI, correo electrónico para meterlos en el sistema y luego poderle generar la factura. Ya estos lugares están trabajando, sobre todo grandes empresas, tienen ya un tiempo de estar trabajando con ese sistema. La factura electrónica implica que ya no me van a dar un documento físico impreso, sino que en teoría, ¿verdad? Las empresas tienen dos caminos. Uno es generar un sistema que se conecte con el sistema de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, y a través del mismo, pues se envíen los DTE, se le llaman ahora DTE, ¿verdad? Que es el documento electrónico, el documento de facturación electrónica. O bien a las pequeñas empresas, el Ministerio de Hacienda le está dando la oportunidad de realizar las facturas a través de un portal propio de ellos. Entonces se ingresa al portal y ahí eh, se va a generar la factura dentro del portal del Ministerio de Hacienda. Pero hay como una limitante. Y la limitante es que no se pueden hacer mensualmente más de 100 facturas en el portal del Ministerio de Hacienda. Las empresas grandes, como facturan más de esa cantidad, tienen que invertir en un software o contratar a una empresa aparte que les dé el servicio para la generación de los DTE. Entonces, ahorita vamos a encontrar que estas grandes empresas aquí en El Salvador han hecho una de dos cosas. O han montado una infraestructura, han conseguido programadores. Bueno, es un equipo multidisciplinario, realmente no solo son programadores, tiene que haber un auditor fiscal, tiene que haber un contador detrás de eso, el administrador general, trabajando en conjunto para que se haga funcionar ese sistema, un sistema propio, por así decirlo. Caso contrario, se tiene que buscar alguna empresa que esté ofreciendo ese servicio y que esté autorizada en ese sentido o que cuente con las aprobaciones por parte de lo que vendría siendo el Ministerio de Hacienda. ¿Ve? Entonces, en teoría se supone que nosotros como usuarios al comprar vamos a recibir eso en nuestro correo electrónico o lo vamos a recibir en nuestro teléfono o en el WhatsApp o en lo que le demos a la empresa, a la compañía a la que le estemos comprando. Vea, eso es lo que se maneja o esa es la idea. Pero en la práctica nos damos cuenta que lo que está sucediendo es que cualquiera hubiese pensado, bueno, entonces si el Ministerio de Hacienda está en medio de eso, significa que yo voy a comprar, el lugar tiene mis datos, eso se manda al portal de Hacienda y en el portal de Hacienda se aprueba para que a mí me llegue la factura. Eso es lo que se manejó como una idea central, pero eso no es así. Sí llega a Hacienda, pero no es que Hacienda me la va a enviar a mí. La factura tiene que enviarla la misma compañía a la que le estoy comprando. Entonces, eso de la facturación electrónica va como por etapas, va como por fases. Ahorita no todas las empresas han entrado a facturar electrónicamente. Los grandes fueron con los primeros que hicieron las pruebas, pero aún así uno puede comprar en una empresa grande y a la fecha no le están emitiendo facturas electrónicas, siguen emitiendo la facturación normal. De hecho, el Ministerio de Hacienda ha dicho que las empresas que migren y que tengan todavía papelería, la papelería la van a poder seguir utilizando. De hecho, están diciendo y ya están previendo, ¿verdad? Que puedan haber ciertos problemas de que el internet esté caído, que el portal de Hacienda no dé el abasto, varias cosas por el estilo y que podrían generar como cierto colapso al momento de que todos estén implementando esto. Eh, y ya se previó, ¿verdad? De que, qué es lo que se va a hacer. Y que de momento en este tipo de casos se dice que se dé la factura que ya estaba estructurada y que se le dé como un stand-by al cliente, que después se le va a mandar cuando ya esté funcionando todo, se le va a mandar la factura electrónica. Bueno, son cosas que como todo cambio va a llevar un tiempo en adaptarnos seguramente a eso. La idea es que ya no se emita papelería, que la empresa ya no gaste en mandar a hacer los talonarios,
el proceso que se hacía antes de sacar una autorización a través de una imprenta para generar documentos fiscales también ya va a quedar obsoleto. Y ahí es donde algunos, más que todo del sector, digamos, de las imprentas, se están viendo preocupados, ¿verdad? Porque van a perder un rubro. Las imprentas que solían hacer o que tenían las autorizaciones para emitir ese tipo de documentación, pues ese negocio ya se les acabó con esto de la facturación electrónica. Así que, pues, y curiosamente, donde se cierra un negocio se abre otro, porque los que están ahorita haciéndose los bigotes son las empresas de programación, que son los que cuando una empresa, quizás el portal de Hacienda no dé el abasto para una microempresa, la microempresa no va a tener más que adquirir un servicio del que le haga la conexión entre los DTE que genere y el portal de Hacienda. Es un rollo bastante complicado, pero todavía no se ha llegado ahí. Así que como todavía no se ha llegado ahí, vamos a seguir con la idea de la facturación típica. Entonces, vamos a ir acá ahorita a lo que sería nuestra hoja electrónica y vamos a insertarle la imagen, ¿verdad? Que acabamos de ver por ahí, que sería como el logotipo. El logotipo que suele utilizarse en algunas facturas, no todas utilizan logotipo. Pero en este caso, pues como lo estamos haciendo en la computadora, se nos hace sencillo ponerle el logotipo de esta empresa. Y repito, estamos ante una factura en la cual, por ser simplificada, no va a sobrepasar lo que son $12. Y de hecho, lo simplificado también tiene que ver con las columnas, porque después de ese ejercicio vamos a trabajar ya con las otras facturas, que es la factura normal, digamos, en donde se van a agregar otras columnas. Les decía que este es muy parecido a un inventario, ese tipo de facturas, porque lleva la cantidad, lleva el detalle, el precio y el total. Las multiplicaciones que se harían son las mismas de un inventario, pero hay otro tipo de documentos en donde, por ejemplo, se agrega la columna de grabado y exento y se agregan otras situaciones que se conocen como la percepción y la retención, que no forman parte de una factura simplificada. Bien, hasta aquí tendríamos ya el bosquejo. Lo siguiente es llenar con datos. Entonces aquí se nos da, en la guía hay un ejemplo de cómo llenarlo. Se nos dice, vaya a la B9 y allí ponga lo que es el nombre ahorita del cliente, que simularíamos como que estamos haciendo la factura. Esta es la B9. Aquí vamos a pegar, ¿verdad? Para ahorrar un poquito de tiempo, el nombre del cliente. Luego se nos dice por acá, en la B11 vamos a poner la dirección donde está dándose la venta. Entonces vamos a poner acá San Salvador. Luego se nos dice que pongamos 18 de noviembre de 2023. Esa es la fecha. Entonces esa vamos a llenar la manual. Sería acá, día 18, mes. Aquí podemos poner el mes completo, abreviado, ¿verdad? Y luego 2023. Y nótese cómo ha quedado ahí en los cuadritos que habíamos diseñado previamente. Después se nos dice que en la A15 vamos a poner 1, que es lo que se está vendiendo. Y el artículo es este. Entonces vamos a ir acá y vamos a poner, bueno, 1, el artículo, que sería para halógeno. Y hoy vamos a entrar con el detalle del precio. Aquí dice que vamos a poner 8. Se nos sugiere qué formato vamos a aplicar, ¿verdad? Numérico con cifras decimales. Y luego la operación que vamos a hacer. Aquí diríamos 8, ¿verdad? Y el total, pues con la fórmula sería la cantidad y el precio. Nótese que ya Google se nos adelanta y lo que acaba de aparecer ahí es que nos está diciendo, ya sé qué quiere hacer usted, quiere multiplicar. Ya habíamos dicho, si estuviésemos en Excel, si estuviésemos en OpenOffice o LibreOffice, esto no sería así. Esto es porque Google
ha incorporado un poquito de inteligencia artificial dentro de su software que autodetecta qué es lo que puede hacerse con los datos que estamos metiendo. Entonces, él de un solo nos detecta, sí, eso es lo que quiero hacer, una multiplicación. Bien, pero acá no hay formato. No hay formato, digamos, de número. Entonces, vamos a aplicarle ese formato. Vamos a ir acá. Vamos a marcar todo el rango de celdas para que todo quede ya con ese formato. Y vamos a buscar aquí el de moneda. Este nos manda el formato con el euro, ¿verdad? O sea, si le ponemos aquí aparece con formato de euro. Porque ya habíamos dicho previamente que uno de los puntos débiles de Google en hojas electrónicas es que cada vez que hacemos uno hay que ir a cambiar la configuración. Ahorita va a aparecer ahí que está España, entonces por eso aparece el euro. Entonces hay que venir y eso hay, lamentablemente hay que estarlo haciendo cada vez. Y eso creo yo que se vuelve un poquito tedioso y daría ese problema. Porque en los otros software, una vez establecemos esto, ya queda configurado. Creo que a los señores de Google les falta un poquito desarrollar esto mejor para que las preferencias del usuario queden almacenadas y no solo se apliquen en el documento en cuestión. Ahora que ya se hizo esto, como ya le pusimos que es Estados Unidos, ya aparece el dólar. ¿Ve? Entonces ya lo podemos clicar y ya aparece con el formato de una sola vez de dólar. Luego, ¿verdad? Nos dice que hay un apartado en donde vamos a hacer una sumatoria y a generar la cantidad de letras. Eh, Para esto de las cantidades en letras, vamos a poner acá, aquí vamos a hacer la autosuma. Vamos a ponernos aquí y le vamos a pedir que nos haga una autosuma. Es este icono de acá de función. Aquí hay varias funciones, nos interesa la suma. Entonces, aquí si no nos detecta, tenemos que ingresar el rango, ¿verdad? De lo que queremos sumar, que sería, digamos, hasta acá, hasta ahí. Y ya nos aparecería ahí el total. Y en este tipo de documentos es muy común que se escriba la cantidad de números y en letras. Es lo que dice. Aunque en la praxis, en facturas simplificadas, la mayoría de comercios o de pequeños negocios solo nos ponen así el total de un solo y no lo escriben en números. Solo lo escriben en números y no en letras. Pero de acuerdo al formato legal, dice de que hay que poner en números y letras, igual que un cheque, para evitar confusiones. Aquí lo vamos a hacer manual, o sea, lo vamos a poner son $8, así como está acá. Aquí dice $8, 00 sobre 100 para indicar los centavos. Entonces vamos a ponerlo acá. $8, 00 sobre 100. Pero aquí es donde hay algo interesante y es que existen para hojas electrónicas unas cuestiones que se conocen como macros. Las macros es un poquito de programación en hojas electrónicas. O sea, conocer un poco de cómo se programa, de cómo crear un pequeño programa que ejecute una función específica dentro de mi hoja electrónica. Entonces, tanto OpenOffice, LibreOffice, Excel e incluso Google tienen macros y podemos nosotros crear nuestras propias macros. Para las macros no es necesario conocer mucho de programación en la actualidad. De hecho, hoy incluso se puede aplicar la inteligencia artificial para que nos genere una macro. Sin yo saber programar, puedo usar ciertas aplicaciones de IA y le digo pues que lo que yo quiero es una macro. Y en este caso es una macro que convierta de cantidad, o sea, de números a letras. Y es lo que se sugeriría para un documento de ese tipo. Es decir, no estar escribiendo yo manualmente la cantidad, sino usar una macro que automáticamente al poner el número que sea aquí, al otro lado me dé esa cantidad escrita en letras. Y eso se puede hacer a través, repito, de una macro que es una especie de programación que va a efectuar ese tipo de cambios. De hecho, en los
lugares que nos dan las facturas de ese tipo y que aparece así la cantidad escrita, el sistema que hayan utilizado facturación, eso es lo que hace, convierte los números a letras. Entonces, existen en Internet muchos códigos que sirven para eso, que uno puede ir perfectamente a copiarlos y pegarlos, o como les decía, consultar ahora con estas IAs y llegar a obtener ese código. Eso lo voy a dejar para un tema aparte, o sea, va a ser una clase aparte para entender cómo funciona eso y cómo puedo tener en mi hoja electrónica no solo para esto, puede servirnos para cualquier tipo de documento que necesitemos convertir números a letras, y lo puedo utilizar de esa manera. Pero hasta aquí, digamos, de manera base ya está llena la factura. Esta factura sería funcional porque yo puedo bien aquí poner 3, por ejemplo, le vendí no 2, le vendí 3 y ya automáticamente se va a actualizar. O puedo decir, miren, eran 2, pero no costaban 8. Eran un poquito más caros. Se le dieron a 9.50 y ya automáticamente eso se actualiza. Pero ¿qué es lo que no se actualizó? Esto de aquí. ¿Por qué? Porque lo hemos escrito manualmente. Entonces, usando una macro, la ventaja que tendríamos es que si a esa celda le decimos, aquí va una macro, que lo que va a hacer es convertir el número que aparece en la E26, lo va a pasar a formato así en letras, eh, pues se vuelve mucho más funcional. ¿Verdad? De hecho, así es como debería de trabajarse. Repito, eso sería parte de algo a mejorar. Por otro lado, estas facturas normalmente van en original y duplicado. A veces vemos que hay algunos sistemas contables en donde hay hasta 4 facturas. Es decir, está el original, está un duplicado, está uno que se va a contabilidad y otro que queda ahí como una copia más, ¿verdad? O sea, a veces en algunos lugares hacen sistemas de duplicados, de triplicado o de cuadruplicado. Depende del sistema contable que tenga la empresa. Pero esto implica que aquí tendríamos el emisor. Entonces, si esto lo quisiéramos usar como para imprimirlo y decirle, bueno, aquí está su factura, lo que tendríamos que hacer es mandar una copia que diga original emisor y otra que diga duplicado, duplicado. Y el duplicado sería, por ejemplo, el del cliente. Entonces, aquí podríamos agregar que imprimo esta, por así decirlo, la mando a imprimir y luego cambio aquí y pongo duplicado y le pongo cliente. Y esa es la que entregaría. El emisor soy yo, a mí me queda, es el original. El duplicado le va al cliente. Y a veces hay triplicado, que es para archivo o a veces le ponen contabilidad. Entonces tendríamos esa, esa situación en términos de lo que vendría siendo esta factura. Bueno, mencionar también, es importante conocer la siguiente situación, ya que hablamos un poco respecto de lo que vienen siendo las famosas macros. Algunos le tienen miedo a ese tema, al tema de hablar de macros porque dicen, yo no sé nada de programación. Repito, actualmente no es necesario saber de programación para usar macros. Eh, lo que sí es que hay que destacar que cada hoja electrónica trabaja de forma diferente las macros. Microsoft en Excel se basa más que todo en programación de Visual Basic. Eh, por el otro lado, lo que vendría siendo OpenOffice, LibreOffice, es un poco más orientado a una programación parecida a lo que vendría siendo el Basic de más antiguo, no el Visual Basic, el Basic normal. Pero el punto es que no necesito saber cómo programar para generar macros. Las macros me pueden servir para hacer muchas cosas. Por otro lado, en algo como eso que estamos viendo aquí, otra cosa que se puede implementar o que se puede mejorar
es el sistema de detalles. Nosotros podríamos agregar una hoja electrónica adicional a esta, una hoja electrónica adicional a esta, en donde tengamos un inventario. En esa hoja electrónica podríamos incluir el artículo, es decir, podríamos incluir no, lo que es el detalle, el artículo, y podríamos incluir de un solo el precio unitario. Eso sería lo más básico, o sea, agregar una hoja electrónica adicional en donde solo vamos a tener dos columnas. Una columna con el listado de productos, una columna con el listado de precios. Bien. Eso se puede utilizar acá y nosotros podríamos utilizar o bien las famosas tablas dinámicas o podríamos utilizar funciones que vayan a buscar a los artículos que se encuentran en lo que sería la base de datos, llamémosle así a esa hoja electrónica, de nuestro inventario. Y lo que haríamos es que en vez de estar digitando el producto, solo comenzaríamos a escribir las primeras palabras o como inicia el producto y aparecería aquí. En el mejor de los casos, en algunos sistemas se comienza a usar un código de producto. Entonces, eso se agrega aquí, se agrega un código de producto a esta parte. El código de producto funciona como un campo primario para en vez de buscar o hacer búsquedas por textos o por nombres de los artículos, hacer búsquedas o jalar, digamos, la información de mi inventario para la factura que estoy haciendo a través del código de un artículo. De esa manera funcionan la mayoría de inventarios en la actualidad. Cuando vemos, por ejemplo, los famosos códigos de barra, el código de barra precisamente es eso. Es algo que permite etiquetar por un número a un artículo y que sea más fácil distinguirlo. Eh, pero eso sería una idea básica, por así decirlo, usar una hoja adicional en donde tenga todos los artículos de los cuales dispone mi almacén o mi empresa y sus precios unitarios. Y desde allí irlos jalando, por así decirlo, hacia la factura. Pero podemos ir más allá. Podemos ir y trabajar con un sistema de inventario en hoja electrónica. En el sistema de inventario lo que podríamos hacer o lo que tendríamos que hacer es agregar a eso que ya tiene los nombres y los precios, agregar las cantidades existentes. Entonces, al tener las cantidades existentes, si yo vendo un artículo, se crea algo dentro de la misma hoja electrónica que si yo genero una factura en donde vendí dos, vendí tres de algo, esos dos o tres de los que vendí se van a ir a restar. Se van a ir a restar al inventario, a la hoja electrónica donde tengo el inventario. De allí estaríamos ante un sistema más funcional y más apegado a lo que sería los sistemas de facturación que suelen vender muchas empresas. Y ojo, la mayoría de empresas hacen todo esto en un software de programación. Crean todo un ambiente a través de un GUI, una interfaz de usuario, donde funciona el software de programación. Pero si yo como empresa no tengo la capacidad para invertir en algo así, con una hoja electrónica puedo hacer lo mismo que hace ese sistema. Con ciertas limitantes en términos de que, pues, el sistema, obviamente, si yo pago por ello, eh, se vuelve como más intuitivo, ¿verdad? Solo es de hacer clic en algunos botones o poner algunas cosas y se vuelve más sencillo. Si lo hago en hoja electrónica, tengo que estar inventándome cómo va a ser el proceso, ¿ok? Cómo voy a hacer eso de ir restando, de ir sumando al inventario. Se vuelve algo un poco más de un trabajo manual en el sentido que hay que irlo actualizando, aunque se puede automatizar. Yo podría generar una hoja electrónica aparte que sirva como un pequeño sistema y para ello necesitamos las famosas macros. Es decir, las macros ayudan a ahorrarse procedimientos, a ahorrarse pasos.
Cuando hablamos de una macro es algo que actúa casi automatizado. Por eso la idea de la programación. Es algo que automáticamente me permite a mí obtener un resultado en una hoja electrónica. Pero todas estas cosas las vamos a ir viendo un poquito más adelante. Ahorita estamos todavía familiarizándonos con lo que son las celdas, con cómo ir creando los cuadros, con cómo ir dando formas. Lo que he hecho yo ahorita en el documento, si ustedes lo accesan a través del documento compartido, van a ver que todos esos cambios están ya hechos allí y ya quedaron almacenados en el mismo archivo al cual tanto yo como ustedes tienen acceso. Bueno, entonces ahí estaríamos ya completando, ¿verdad? Digamos lo que decía el ejercicio. Como pueden ver, esta imagen sería como el documento, pero este es hecho en hojas electrónicas de OpenOffice o LibreOffice, ese que estamos viendo aquí. Nosotros lo que hicimos con este ejercicio es implementar el mismo guión o la misma guía, pero hoy en Google Sheets. Entonces, si los comparamos, nos damos cuenta que son muy similares, son muy parecidos. En términos de la funcionalidad que tenemos aquí, no veríamos mayores diferencias. Ahora, lo que sí diría yo es que para hacerlo más práctico, porque si nosotros fuéramos a imprimir esto, si lo dejamos así en orientación horizontal, pues se ve de esta manera. Primero habría que cambiar el papel, porque nosotros trabajamos con carta y no con A4. Otra vez, un punto débil de Google. ¿Ve? Si Google me almacenase siempre las configuraciones que le doy al principio, no tendríamos que estar haciendo esto cada vez. Y eso sí es como el talón de Aquiles, digamos, de Google en esa parte. Aquí me dan opciones de horizontal y vertical. Podríamos ponerlo vertical, pero nótese que esto aquí tiene algo que dice ajustar al ancho. O sea, Google viene y nos lo amplía para que quede en toda una página, pero una factura simplificada no se ve en una página. De hecho, media página, un cuarto de página es lo que busca la gente, porque entre más pequeño es mejor. Ve, entonces, aquí nos da opciones, digamos, de ajustar. Podemos ajustar el ancho, podemos ajustar el alto, o bien podemos decirle a qué porcentaje lo queremos. Por ejemplo, si lo reducimos aquí al 50%, ya aparece de esta manera. Bien, ya podríamos decir, bueno, pareciera ahí que estamos como usando un poco menos de la mitad de la página, pero aparece, digamos, como muy como achatado. Entonces podríamos marcarle un 60%. También aparecen los márgenes, ¿verdad? Podemos modificar los márgenes. Estos son los márgenes, digamos, laterales. Si quisiéramos que aparezca como más arriba, un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha. Y lo que diría yo que en esto habría que mejorar quizás es el tamaño. O sea, si regresamos acá al documento, aquí hay espacios que podemos reducir. Por ejemplo, el detalle, ¿verdad? Podríamos reducirle un poco acá a la columna. A la B no, ¿verdad? Porque en la B está la dirección, entonces se pierde. A la C sí le podríamos reducir un poco. ¿Verdad? Aquí podemos venir y tratar de reducirle un poco. También podemos reducirle a la D un poquito aquí hasta donde llega lo del mes. Aquí es donde yo decía que si eso no lo ponemos entero y solo le ponemos no, entonces eso ya permite que podamos reducir más. Podamos reducir más, por lo menos en esta parte. Y esta E también reducirla ahí hasta donde está año. La cantidad también, ¿verdad? Se ve un poco ancha, pero aquí sí vamos a tener cuidado porque si reducimos mucho, vamos a comernos el texto que hemos puesto acá y se nos va también lo de nombre y dirección. Entonces, esta, aunque lo ideal sería hacerla más pequeña, por el formato del documento no se puede reducir más por ese espacio que queda ahí.
Así que esa quedaría de ese tamaño, pero ya con reducir un poco estos, ¿verdad? Donde está esta parte, incluso se ve un poquito más cuadradita esta área, no se ve tan enlongada. Y ya podemos darle una vista preliminar y notaremos que el documento ya cambia un tanto su aspecto. E incluso si queremos darle un poco más, un 80%, uy, aquí se me pasó, eh, un 80%, ya andaríamos ahí como por la media página, ¿verdad? Que si pensamos en un documento simplificado que vamos a sacar original y duplicado, pues en una página tenemos más que suficiente, ¿verdad? Sale en una parte, imprimimos primero el original y luego en la otra parte se imprime el duplicado. Y ahí estaríamos trabajando con media página de papel bond, una factura media página. Pero repito, hay algunas facturas que son más chiquitas, que a veces usan un cuarto de la página de Bond, que pues es con el fin de ahorrar en términos de la papelería y la impresión. Bueno, vamos a quedarnos entonces hasta acá el día de ahora. Gracias por conectarse. Nos veríamos primero Dios el día lunes. Ya vamos a trabajar con otro tipo de documento, siempre con el área de facturación, pero conociendo otro modelo de facturas implementándolo siempre en hojas electrónicas. Un gusto, que Dios les bendiga. Gracias, feliz noche. Igualmente.